Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en Cristo. Este día jueves 21 de enero del 2021, son las 4 de la mañana. La verdad que el mensaje de hoy día la enseñanza de hoy día era sobre el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve? Pero como muchas veces no es como ya el hombre tenga programado, sino que lo que Dios disponga en el corazón de cada cristiano. Pues he tenido que cambiar mi enseñanza, esa la daré el día de mañana. El día de hoy le voy a hablar por qué Dios permite las enfermedades y cuál es su promesa. Bueno, como esto es algo que no lo tenía preparado, me estoy ayudando un poco con algo de información del internet. Yo no soy pastora, yo no soy ministra, solo soy una sierva que trata de llevarles este conocimiento que estoy adquiriendo, pues. Sé que muchos pastores, muchos enseñadores de la palabra hacen lo mismo, que también investigan. Gracias a Dios tenemos la tecnología. Entonces, lo que yo primero voy a empezar con lo que he investigado en el internet y luego acoto con unos versículos míos y con lo que el Espíritu Santo me hace sentir a mí sobre este tema. Termino también con un testimonio mío. Dice, nada sucede en este mundo sin el consentimiento de Dios. Él usa todas las circunstancias para acercar al hombre a su amor y a su gracia infinita. Cualquier buen lector de la Biblia sabe que hasta Satanás sirve a los propósitos de Dios. Y desde que nuestros primeros padres pecaron, toda maldición y calamidad sobrevenida ha servido para que el corazón endurecido del hombre busque a su Creador. Y una de las mayores calamidades son las enfermedades. Dice, las enfermedades no son un castigo divino, son el producto de la desobediencia y del pecado humano. Se originaron por causa de la caída del hombre y la maldición que trajo sobre la naturaleza. Nos indica que en Génesis, libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 17 al 19, se refiere, ya voy a leer. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ese fue el castigo que Jehová Dios, Jehová Hijo, que es Jehová Dios, ya expliqué esto en mi primera enseñanza, envió al hombre y a toda la tierra cuando Adán desobedeció a Dios por haber escuchado la voz de Eva. Eso fue al principio, antes de Jesucristo. Entonces, siguiendo con lo que hallé aquí la información en el internet, dice, Dios permite las enfermedades. Dice, esa progresiva degradación ha desembocado en lo que hoy estamos enfrentando y todavía el mundo enfrentará hasta la rendición de la tierra al inicio del reinado milenial del Mesías. Esto quiere decir, por ejemplo, por lo que ahora estamos pasando, esta pandemia y aparte de eso muchas otras enfermedades que han aparecido, pues que Dios ha permitido, pero que no son de Dios, son simplemente un plan de Satanás para alejar a los cristianos, a las personas de la fe que debemos tener en Dios. Entonces, como por ejemplo aquí dice en Isaías 11:4, Isaías 11:4. Isaías 11:4 nos dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El impío es aquel que no cree
en la palabra, que no acepta la palabra de Dios cuando se la predica, que no cree en la promesa de Dios, que no cree que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Entonces, bueno, sigamos. También hay otro que nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 6. Apocalipsis. Dice que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Antes de continuar con esto, quiero mencionar, porque ayer recibí la sugerencia de parte de un contacto, me indicaba que debería orar en el video, antes de empezar el video y después de él. En realidad, como dice las escrituras, pues uno debe de orar en silencio, en nuestros aposentos, cerrada nuestra puerta, y allí debe de orarle uno al Padre. Entonces, no considero que la oración de ningún cristiano debe de ser expuesta en un video, expuesta al público, porque no estaríamos llevando las escrituras. En mis videos anteriores puse 2 videos en donde indico cómo aprender a clamar a Dios, pero son videos demostrativos para que sean una guía, para que sirvan de ejemplo a muchas personas que quieran aprender a orar. Sin embargo, son los únicos 2 videos que voy a subir, porque no considero que la oración debe de ser expuesta ante todos. Solamente son videos de guía, videos de ejemplos para los cristianos, para la gente que quiera aprender. Sin embargo, solamente son una guía, son un ejemplo. No es que siempre se deba de pedir lo mismo a Dios, porque a Dios no le gusta que todos los días pues uno le pida lo mismo, sino es que la comunión con Él debe ser una comunión, algo que fluya, algo que en ese momento uno sienta decirle a Dios, que uno sienta pedirle. Simplemente es una guía, aquellos videos para que el ser humano conozca cómo se debe empezar a orarle o a clamarle a Dios. Bueno, en este libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 1 al 6, nos habla, todos sabemos que Apocalipsis es un libro de profecía, un libro que lo que va a pasar más adelante, o lo que ya está pasando, porque hay muchas señales que dicen Apocalipsis que ya se están cumpliendo. Entonces, como les dije anteriormente, en el versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Aquí se refiere a Satanás, esto de aquí. Como lo dije anteriormente, el que está engañando a las naciones es Satanás. El que está engañando a la humanidad es Satanás, para que pierda su fe en el Señor. ¿Cómo la engaña? A través de mentiras, a través de por ejemplo, de que ya solo la ciencia nos puede curar, que Dios ya no puede curar, que ya no hay evangelistas ni predicadores que tengan esa autoridad de curar,
cuando Jesús nos dejó su ejemplo de que Él podía sanar cualquier enfermedad a través del poder y la gloria que le daba el Padre, asimismo Jesús dejó a sus discípulos y a todo aquel que quiera predicar la palabra se les ha dado este don de sanidad. Lo digo por experiencia, ya me pasó, ya en mi testimonio comento esta parte en donde pasé por una serie de enfermedades y solo Dios me sanó, los medicamentos me hacían sentir cada vez peor. Hasta que me aferré a los caminos de Dios, dejé el medicamento a un lado, le pedí perdón por haber confiado más en la ciencia y pues mi salud empezó a mejorar desde ese momento. Entonces eso es lo que Dios quiere. Él permite todas estas enfermedades, ahorita esta pandemia de este virus, pero es porque Él quiere que nosotros volvamos su rostro a Él. Volvamos, dejemos de confiar en una mascarilla, en una gel, en la ciencia y volvamos su rostro a Él. Después de, hay muchas enfermedades que son creadas por el hombre. El hombre que tiene a Satanás en su corazón, que no tiene a Dios en su corazón. La ciencia, muchos doctores, muchos médicos niegan a Dios y se los entiende porque este es el trabajo de ellos. Imagínense si todos volvieran su rostro, que va a pasar eso más adelante. Van a ver, Dios le va a dar la autoridad a muchos evangelistas, a muchos predicadores para que regresen los tiempos de Jesús, para que solamente con ponerle la mano a un enfermo o hacerle una oración, esta persona sane. Sí ha pasado desde que Jesucristo subió a los cielos. Ha habido evangelistas, ha habido personas, discípulos que han tenido esta potestad. Que a través de la oración pues ha llegado la sanidad a un enfermos que han sido desahuciados. Hay muchos testimonios de personas que con VIH que Dios las ha sanado, de personas con cáncer que los médicos ya no le daban esperanza. Entonces sí ha habido, pero va a llegar un momento que Dios nos va a devolver la autoridad para que ya sean más las personas que sanen de esta manera que los médicos, para que la gente vuelva nuevamente su fe y su confianza a Dios y no a un medicamento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios espera de nosotros. Como lo he dicho en otros videos, en mi cuenta de Facebook, yo no uso la mascarilla. Nunca la he usado, solamente en lugares donde me la han exigido por obligación y siento que estoy traicionando la confianza de Dios, y cada vez que la uso le pido perdón a Dios, cada vez que me la pongo, porque son leyes del hombre, pero en donde no me la exigen pues yo me la saco. Yo no la uso. Cuando salgo de un lugar en donde me la exigen, a lo apenas salgo me la saco inmediatamente. No tengo una gel que me han regalado, que me mandaron mis familiares. No las uso. Tal vez las estoy usando cuando voy al baño, al salir del baño. Pero de allí lo que es como toda la humanidad anda con su gel, con su alcohol, no. La mascarilla más bien me ahoga, la mascarilla más bien te está trayendo problemas respiratorios. El olor del alcohol también a la larga traerá consecuencias. La gente huele el alcohol, la gente se pone la gel, se huele la gel. Entonces Dios lo que quiere es que volvamos nuestra confianza a Él. Si el hombre no vuelve su confianza a Dios, no vuelve a buscar nuevamente de Dios y de sus caminos, no se arrepiente de sus pecados, pues Dios va a seguir que estas enfermedades sigan apareciendo hasta que su pueblo vuelva su rostro a Él. Claro que escrito está lo que está en las escrituras, pues se tiene que cumplir. Pero asimismo Dios nos puede dar ese plazo, Dios nos puede ayudar para que todavía no se cumpla, para que todavía no llegue el fin. Si nosotros
buscamos nuevamente de su presencia. Por ejemplo, Dios nos dice en sus escrituras que no hay que estar afanado por nada. Mucha gente se encuentra preocupada, ansiosa, con estrés, afanada porque no saben qué va a pasar mañana, porque han perdido su fe en Dios, de que Él es nuestro sustento, porque se esmeran más por acumular cosas materiales, por trabajar, y todas esas cosas se pueden perder en un abrir y cerrar de ojos. Si la ira de Dios es tanta, Dios nos puede mandar un terremoto en donde todo lo material se puede destruir, en donde se puede perder hasta la vida por buscar algo material, en donde no nos va a servir de nada acumular cosas materiales. Asimismo, las escrituras son específicas y nos dice que no acumulemos tesoros en la tierra, sino que acumulemos tesoros en los cielos, porque estos tesoros son los que en algún momento nosotros, cuando estemos en la presencia de Dios, somos los que vamos a disfrutar de ellos, lo que hemos guardado su palabra, sus mandamientos, lo que nos hemos dedicado a predicar este evangelio. En cambio, los tesoros que el hombre acumula en la tierra, también ellos van a tomar alas y van a volar hacia el cielo. Esto está escrito en la Biblia, esto es algo bíblico. Entonces, no perdamos la fe en nuestro Señor. Esta vacuna que hoy en día nos quieren infundir, el hombre crea el virus. Esto es un negocio, luego te venden la mascarilla, te venden las geles, te venden medicamentos, luego te crean la vacuna. Por favor, humanidad, démonos cuenta que esto es un negocio. Todas estas plagas han sido inventadas por el hombre, llevado por el espíritu de Satanás, que nos quiere engañar a la humanidad y quiere que nos apartemos de Dios, que nos alejemos, que alejemos nuestra fe de Dios y pongamos nuestra fe más en un medicamento, en una vacuna. Escrito está aquí en la Biblia que Satanás ha venido para engañar a las naciones enteras, pero nosotros, en especial los cristianos, los que conocemos de esta palabra, no nos dejemos engañar. A mí me da mucha pena ver en redes sociales cómo cristianos mismos usan la mascarilla, cómo cristianos mismos están que ya quieren vacunarse. Entonces, ¿dónde está la fe? Dios los puede castigar por poner su fe más en eso que en Dios. Dios nos da en Salmos 91, Salmos 91. Salmos capítulo 91, versículo del 10 al 11. Esta es la promesa que Dios nos da, que Jehová Dios nos da. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aquí está la promesa que Dios nos da a los hijos de Él, a los cristianos, a los que seguimos una vida en comunión con Dios, una vida tal como Jesús nos dejó con su ejemplo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Allí Dios nos está haciendo la promesa de que nada nos va a tocar si guardamos nuestra fe en Él, si tenemos una comunión con Él. Ahora, ¿por qué muchos cristianos han muerto si Dios nos ha dado esta promesa? Por el mismo motivo de que incluso los cristianos están perdiendo la fe en Dios. Muchos cristianos se atemorizaron cuando recién apareció este virus. ¿Por qué se atemorizaron? Por las redes, lo que difundían las redes. Se atemorizaron porque no había el conocimiento sobre este virus, cuáles eran los medicamentos que podía sanar. No me refiero a medicamentos químicos, sino que también muchas personas se sanaron con cosas naturales, con plantas, porque Dios nos dejó las plantas para que también podamos hacer uso de ellas y sanar varias dolencias. Incluso Jesús también usó, por ejemplo, se usaba muchas veces en los tiempos de antes
hacían una masa con higo y con eso curaban enfermedades del estómago, le ponían la masa sobre la barriga o sobre donde les dolía y con eso curaban las enfermedades. Incluso aquí también hay unas partes en donde la Biblia mismo te menciona ciertas plantas que eran curativas en aquel tiempo. Entonces, esa es la mejor manera de que nos curemos de una enfermedad, no buscando un químico, sino buscando cosas naturales, pero antes pidiéndole a Dios que nuestra fe sea primero con Él. Entonces, eso es lo malo de ahorita, incluso con los mismos cristianos que se llenaron de miedo cuando Dios en su palabra nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pero muchos cristianos con esto del virus, con lo que difundían las redes, en vez de estar pendientes de leer las escrituras, se enfocaron en lo que decían las redes y por este motivo, pues han muerto, incluso muchos pastores, muchos predicadores murieron porque también tenían sus enfermedades de diabetes, de presión. Todos sabemos que este virus ataca más a las personas vulnerables con esas enfermedades, pero esas enfermedades no vienen por la edad. Esas enfermedades provienen primero porque no hemos tenido una comunión con Dios, aunque hayan sido predicadores, aunque hayan sido evangélicos. Hay muchos predicadores y evangélicos que no viven lo que predican. Hay un versículo bíblico en donde dice que el que predique el evangelio, que viva de él. Esto no se refiere a que el que predica el evangelio cobre y que con eso viva del evangelio. Eso no se refiere a dinero, como muchos hombres, muchos predicadores quieren hacer creer a la humanidad. Este se refiere a que si tú predicas el evangelio, tienes que vivir de él, o sea, vivir de lo que tú predicas, vivir con tu ejemplo. Si tú estás predicando algo que a Dios no le gusta, tú tienes que ser el primero en dar ese ejemplo. A esto se refiere este versículo. Entonces, si un pastor, si un enseñador de la palabra, si un predicador, un evangelista, dice que debemos de confiar en Dios y no en la ciencia, que debemos de tener nuestra fe puesta en Dios, que Dios es el único que sana las enfermedades cuando al hombre ya lo desahucian, que Dios tiene el poder y la potestad para sanar. Entonces debemos de confiar en Él y no a la primera que nos aparece un síntoma de presión o de diabetes, estar inyectándonos insulina, estar tomando la pastillita de la presión y estas cosas así, porque eso es creerle a Satanás y perder la fe en Dios. Otras, muchas también de estas enfermedades pues aparece en los predicadores, en los pastores, no solo por esto, porque se está perdiendo la fe en Dios, sino también por el afán que ellos han tenido, porque no han llevado una vida tranquila como Dios manda, sino es que se han estado afanados por otras cosas y luego han aparecido enfermedades de estrés. Científicamente está y lo he comprobado que el estrés es el causante de muchos cánceres en las personas por que llevamos una vida acelerada, una vida afanada, la ansiedad, todo eso nos afecta como seres humanos. Cuando Dios nos dice que no debemos estar así, nos dice en su palabra. La brujería también, hay brujos que te mandan enfermedades como cáncer a través de brujerías. Eso también cuando no obedecemos y hacemos lo que a Dios no le agrada, como consultar a estas personas, pues la verdad es que yo no doy un consejo por gusto. Si lo doy es porque ustedes pueden ver en mis videos de mi testimonio desde la parte 1 a la parte 14, allí yo toco este tema porque todo esto Dios me ha permitido pasarlo, vivirlo, para que en este momento yo pueda estar dando este video. Nada de las cosas de Dios es por gusto, no es coincidencia, no es suerte. Dios es un Dios de propósito y si Él me permitió primero pasar por muchos procesos en mi vida, es para que hoy en día yo traiga esta palabra de esperanza para nosotros los cristianos. Entonces también muchas enfermedades de pastores, de predicadores, de la humanidad entera ha sido por desconocimiento, porque no ponemos en práctica la palabra de Dios, porque Dios nos dice en su palabra,
Dios nos manda en las escrituras cómo debemos comer, cómo alimentarlo, qué es lo que debemos comer, qué plantas, qué animales, cuáles son puros, cuáles son impuros. Yo sé que en el nuevo mandamiento ya si le pedimos a través de Jesús al Padre que santifique, que bendiga los alimentos, Él los va a bendecir. Pero asimismo la nueva ley como la antigua ley, las dos son muy importantes porque tienen consejos excelentes para nosotros los seres humanos. Por ejemplo, en la antigua ley está que la grasa le pertenecía a Jehová Dios. Cuando hacían sacrificios animales, la grasa era el sacrificio que le daban, lo que le dejaban a Dios. Pero ¿por qué él decía esto y solamente ellos los del tiempo del Antiguo Testamento le pedían el día de reposo, en ese día permiso a Jehová para comer la grasa de los animales? Pero hoy en día entiendo que cuando nosotros no tenemos una vida activa y tenemos una vida sedentaria, pues comer mucha grasa de los animales, lo que es el cerdo, lo que es el cuero, lo que es la grasa, pues no, obvio que nos va a enfermar y nos va a traer colesterol. Peor si no le oramos a Dios que santifique los alimentos, que los bendiga, porque asimismo es bíblico que Jesús dijo que lo que entra por la boca del hombre no contamina al hombre, sino es que pasa por su organismo y sale a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, lo que entra a su corazón y luego lo saca. Eso es lo que contamina al hombre. Pero esto se refiere a que si nosotros oramos antes de comer cualquier cosa que nos pueda hacer daño, pues le pedimos a Dios que santifique, que bendiga los alimentos a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces, y mantenemos una vida activa, una vida física activa, no estemos estresados por nada, pues estos alimentos no nos harán daño, siempre y cuando sigamos esta obediencia, porque muchas veces el estrés es el causante de que uno no pueda hacer una buena digestión, que uno no pueda que retenga lo que uno come en el organismo y no lo deseche rápido. Entonces, todo depende de tener el conocimiento de las escrituras y de poner en práctica. Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios fiel. Si Él nos ha prometido que ninguna plaga tocará nuestra morada, pues debemos de creerlo. Debemos de sacar la mirada en las cosas del mundo. Además que todos los que conocemos de la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leemos las escrituras, porque no le dedicamos ese tiempo a Dios. En vez de estar en las redes, lean las escrituras, dedíquenle un tiempo a Dios. Muchos cristianos murieron, muchas personas que han muerto con esta pandemia, no fue por el virus, por no hacer una prueba o porque en ese momento cuando recién empezó la pandemia no se sabía mucho, no había mucha información sobre este virus. A todo aquel que moría le decían que era del virus, pero en realidad muchas personas murieron por el miedo, por el temor. Se le alteraron los nervios y producto de eso se les subió la presión y les produjo un infarto, un paro respiratorio. Entonces es producto del miedo, pero incluso hasta muchos cristianos les pasó eso y fallecieron porque perdieron su fe en Dios, porque se olvidaron de la promesa de Dios, porque se olvidaron que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Soy testigo de eso, porque al principio a mí también estuve a punto de darme un infarto, también me llené de miedo, me dio una angustia, una desesperación el 3 de abril del 2020, cuando yo sentía que iba a morir. En aquel momento no sabía que lo que me estaba dando era un ataque de pánico, producto de la ansiedad, producto del miedo, de todo esto de la pandemia, pero yo volví mis ojos a Dios, doblé rodillas, le pedí perdón por mis pecados, porque en aquel momento asistía a una congregación, pero andaba en pecado. Entonces Dios me escuchó, me devolvió mi fe, me aferré más a Él,
creí en su promesa y a pesar de que he andado como producto de esto, me tuve que estar con médicos y todas esas cosas, como lo dije al principio en mi video, a pesar de que he andado en lugares públicos haciéndome atender, anduve, bueno, al principio anduve en sus centros de salud, ya dije, no guardaba las respectivas normas, los protocolos de cuidado, sin embargo, gracias a Dios no me ha caído este virus porque mi fe la puse en el Señor. Y en estos últimos meses, mucho más en estos últimos meses, pues que he estado haciendo obra social, que he estado predicando la palabra, pues así como ustedes me ven en buses, en lo que sea, he ido sin mascarilla. Hace unos meses, unos 2 meses, doné sangre, me hicieron todos los análisis, nunca he tenido COVID, ya mismo un año, y bueno, eso es porque como cristiana sí creo en la promesa que nos dio nuestro Señor. Y no me vengan porque muchos cristianos, me dan mucha pena que muchos cristianos me han dicho en mis publicaciones que he hecho en Facebook que Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Eso es mentira del diablo. En ninguna parte de las escrituras dice eso. Entonces, lo que sí nos dice es que confiemos, volvamos su rostro a Él. Bueno, mis amados hermanos en Cristo, yo les deseo que el Señor les bendiga, que el día de hoy entreguen sus cargas y sus problemas solo a Él, no estemos afanados por nada, no nos preocupemos ni empeoremos o nos enfermemos en nuestra salud por estar afanados, comamos con tranquilidad, dediquémosles tiempo a Dios, tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos. Esta pandemia Dios no la ha permitido por gusto, Dios la ha permitido porque el mundo estaba demasiado acelerado, la gente ya no quería estar con los esposos, con las esposas, con sus hijos, ya no tenían tiempo para eso. Por eso Dios ha permitido esta pandemia. Me da mucha pena que las personas en un tiempo de encierro buscaron de Dios, pero una vez que ya pasó todo, ya pudieron salir, se olvidaron de Dios. Entonces, si nosotros no volvemos nuestro rostro a Dios, esto va a seguir y nuevamente podremos estar encerrados. Esta vacuna, todo medicamento trae efectos secundarios. Los medicamentos te curan o te alivian una cosa, pero te dañan otra. Eso es la realidad de un medicamento. Por ejemplo, alguien que toma un medicamento para la presión, te tranquiliza la presión, pero no te la cura, porque si un medicamento te curara, no tuvieras que seguirlo tomando durante toda la vida. Eso solo te alivia. Pero este medicamento, a la vez que te va aliviando la presión, te va quitando la vista, te va dando ceguera. Entonces déjeme decirle, y para terminar el video, que el único que sana, que cura, que transforma, que tiene potestad para sanar cualquier enfermedad, incluso cuando los médicos te hayan desahuciado, no te hayan dado esperanza, es Dios. Dios nos sana a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración de fe, a través de que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro único perdonador de pecados. En otro video estaré haciendo la oración de fe para enseñarles cómo aceptar a nuestro Señor Jesucristo. También en mi video anterior les iba a dar cuál era el libro que hablaba sobre el anticristo, pues era Primera de Juan 1, déjenme buscar, Primera de Juan. Primera de Juan. Como ya lo tenía señalado aquí con un divisor, pero no lo tuve que sacar esto de aquí, que es lo que yo pongo para
poder ya tener listos los capítulos y no perder tiempo. Pero bueno, como cambié el mensaje, Dios me puso que cambie el mensaje debido a que ya están las vacunas aquí en el Ecuador, de que mucha gente va a cometer el error de vacunarse. Dios los va a castigar de verdad si se vacunan. Ahorita se podrán aliviar del virus, pero más adelante les va a aparecer otras enfermedades y van a vivir atados de enfermedad en enfermedad hasta que no vuelvan su rostro a Dios, que es lo que Él quiere para toda la humanidad. Bueno, se los prometo que en el próximo video allí sí les estaré dando cuál era el versículo en donde nos hablaba del anticristo, que todo aquel que no reconoce a Jesucristo y al Padre, todo aquel que niega al Hijo y al Padre, pues es el anticristo. No es un ser, como ya lo dije antes, el anticristo no es una sola persona, como nos han hecho creer que es alguien que va a decir que es Jesús y que va a hacer milagros como Jesús, pero no es, que nos va a mentir. No, el anticristo son varias personas, incluso congregaciones que no reconocen al Padre ni al Hijo. Claro que ya han aparecido falsos profetas, las escrituras mismas nos indican que van a aparecer falsos profetas que nos van a tratar de engañar con otras creencias. Entonces la mejor manera de que no nos engañemos es que nosotros en lo personal busquemos de Dios, le escudriñemos las escrituras. Esa es la mejor manera, y por experiencia se los digo, de que nadie nos engañe, de que Dios abra nuestro conocimiento, nuestro entendimiento espiritual, y así nadie nos va a poder engañar. Dios me los bendiga a todos, que tengan un excelente día el día de hoy.